Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y quiero invitaros a Café Valparaíso, el videopodcast de libros y gente interesante. En mis manos, Pirómanas, de Noemí Casquet. A ella puede que la conozcáis por sus meditaciones sexuales guiadas, por la gira Origen, porque es divulgadora. También podéis conocerla ahora con este propósito. Va a subir mucho la temperatura, nos va a hablar de placer, de la importancia de las finanzas, de quererte a ti misma, de encontrar tu identidad. Lo va a hacer en una charla que tendremos enseguida con ella. Va a subir, como digo, la temperatura en este estudio de Café Valparaíso. Ella está por aquí, tendremos una colaboradora estrella que vendrá enseguida y os la presento. Y como siempre, las ocurrencias y la música en directo con Ivonne Belandia. Así comenzamos con mucho power, Café Valparaíso. Café Valparaíso con Miriam Duque. Noemí Casquet, bienvenida a Café Valparaíso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas ganas de estar por aquí. Bueno, teníamos muchas ganas también nosotros de hablar contigo. Tenemos un libro sobre la mesa, Pirómanas. Claro, normalmente los libros cuando empiezas suele haber pues declaración de intenciones, alguna cita de otro autor, una cita musical. Aquí viene con una cierta instrucción, avisando que este libro ha sido escrito por una mujer blanca, cis y bisexual. Que no sé si hacía falta avisar de todo esto, si estamos ya preparándonos para la posible vuelta de los ofendidos y las ofendidas, ¿no? Si ya miramos todo hasta eso. Bueno, creo que es importante porque al final mi visión del mundo se rige por esta visión. Obviamente yo soy una mujer blanca, cisgénero y bisexual, entonces en muchas ocasiones mi propia realidad va a ser interferida por ello y de ahí que no le quiero dar la espalda ni, por supuesto, ocupar espacio en la voz de otras hermanas. Por eso en Pirómanas no hablo ni de la transexualidad, ni hablo de las personas racializadas, aunque hay en algún punto que sí que doy algún apunte, pero no interfiero en la lucha de muchísimas personas. Escuchaba hace poco a una actriz que también se declara abiertamente bisexual, que hay un exceso de juzgar y autojuzgar posiblemente, que cuando una mujer se declara bisexual hay un momento en el que de repente se enamora o tiene una relación con un hombre y parece que tiene que dar más explicaciones, como si en ese momento dejara de ser tan bisexual. No sé si es un exceso también, ¿no? Si lo estamos llevando demasiado a la etiqueta, ¿no? Si acabamos juzgando a todo el mundo, ¿no? Bueno, que acabamos juzgando a todo el mundo, sí, y más en esta época de redes sociales, que yo lo hablaba con otras compañeras también y decía, es que no sé qué está pasando últimamente, pero creo que el odio está como de verdad a la orden del día, porque es una cosa como nunca había experimentado tanto odio en redes sociales. Y obviamente todo esto de la bisexualidad forma parte de la bifobia que tenemos al final, ¿no? Las personas bisexuales estamos siempre, o sea, se nos interpele todo este sistema de pues heterosexual y al final o somos unas viciosas o al final somos poco bisexuales porque siempre hemos tenido relaciones con hombres o somos muy lesbianas y poco heterosexuales en ese sentido. Que porque llevar a lo mejor una suerte de contador, ¿no? Parece que sí, pero gente. Es que esto, o sea, ya el tema de la bisexualidad ya se estudió desde hace mucho tiempo y se hizo realmente vamos a decirlo, un medidor, por así decirlo, donde eras o estrictamente heterosexual o estrictamente homosexual. Y a partir de ahí, toda la polaridad que se pueda dar son bisexualidades, ¿sabes? Al final. Entonces, las famosas gamas de grises, ¿no? Que se nos olvida que existen. Efectivamente, y ahí está. Y en muchas ocasiones pues puedes tener una relación con un hombre, otras veces con una mujer y además que muchas veces no sabemos la cantidad de relaciones que hay detrás ni con quién nos estamos acostando. Parece que en mi carnet de bisexual tenemos que ir en plan, no, mira, tantas mujeres y tantos hombres. Bueno, que quede aplausos. Paritario también, ¿no? Exacto. Eso es como en las listas electorales. Efectivamente. En fin, que nos cuesta todavía un poquito. Hay otras cuestiones que también le damos muchas vueltas. ¿Hay demasiada etiqueta, en tu opinión? Está bien que nos identifiquemos, que busquemos la identidad, que digamos si somos heterosexuales, bisexuales, lesbianas, bueno, lo que queramos decir. Pero a veces da la sensación de que hay demasiada etiqueta y que nos ceñimos solo a eso, probablemente los más jóvenes. Y claro, una mujer es muchas más cosas que con quien se acuesta o se deja de acostar, ¿no? Que en el fondo también es un poco una trampa que nos identifica solo con eso. Yo siempre digo que las etiquetas deben ser un refugio y no una cárcel. En el momento en el que para ti está siendo una cárcel, en el momento en que esa etiqueta te está
ciñendo de algún modo y te está apretando, encorsetando, deja de ser útil, ¿sabes? Porque a lo largo de nuestra vida tenemos la posibilidad y la oportunidad de cambiar nuestro parámetro, de cambiar nuestras relaciones o incluso en muchas ocasiones las orientaciones. Entonces, creo, o las identidades en general, de cambiar como seres humanos. Entonces, creo que cuando hay una etiqueta son muy importantes porque las etiquetas nos ayudan en la comunicación y sobre todo en la visibilización de minorías como pueden ser las personas del colectivo LGTBIQ+, o como puede ser también las no monogamias. Entonces esto nos ayuda cada vez más a identificar estas cuestiones, pero por otro lado, en el momento en el que tú ya te identificas como no monógama o como poliamorosa y eso tienes que serlo toda tu vida, ya no tiene sentido esa etiqueta. Pero aparte eres muchas más cosas probablemente, ¿no? Que se pierde un poco. Hoy en día yo creo que la gente más joven se etiqueta así, pero no dice si son ingenieras, periodistas, comunicadoras, apasionadas de la historia antigua, tatuadoras, con inquietud por viajar. No sé, falta un poco compensarlo con otras posibilidades, ¿no? Que también nos convierten en algo que nos da identidad, ¿no? Pues fíjate que a mí me parece una ventaja en cierto modo porque en muchas ocasiones también antes nos identificaba muy rápido con una etiqueta laboral y de algún modo capitalista y ahora tenemos una posibilidad de una etiqueta identitaria, una etiqueta de género, una etiqueta del amor, ¿sabes? Relacional. Entonces, para etiquetas mí, del amor es bonito. Etiquetas del amor, a mí me encanta. Pues para mí es una ventaja, pero insisto que en muchas ocasiones la desventaja yo la vería en el momento en el que no te das el permiso de que cambie esa etiqueta. Por ejemplo, yo llevo 10 años siendo no monógama y ahora mismo estoy en una relación monógama. ¿Significa eso que sea menos monógama? ¿Significa eso que antes no lo era? No, significa que las personas evolucionamos y en estos momentos pues nos apetecen unas cuestiones u otras. Habrá gente que se identifique más con un género más fluido y después se diga, pues oye, realmente yo me identifico más con mujer o con hombre, con la expresión de género. Pues es que a partir de ahí lo que vienen a decirnos las etiquetas es tener un catálogo de libertades. En el momento en el que tú no puedas salir de esas libertades, ahí tenemos un problema. Este libro, Pirómanas, llega después de la gira Origen, después también de darle muchas vueltas tras un desengaño amoroso que te hace pensar mucho en qué somos, por qué queremos que nos quieran de una determinada forma, por qué no esperamos a que nos quieran como somos y tratamos de amoldarnos, porque llegas a decir que, bueno, pues que de joven incluso piensas en ser testigo de Jehová porque te gusta una persona, ¿no? Quieres compartir su religión para poder formar parte de su vida, ¿no? Y de ese trayecto también se aprende, ¿no? Es verdad que hay gente que es muy camaleónica y eso no suele ser bueno, ¿no? Para esa persona, al menos. Sí, sobre todo, esto es un rasgo que se puede dar en todos los géneros, pero especialmente en las mujeres siempre se nos ha dicho que al final tenemos que ser como la persona perfecta, la mujer perfecta para la otra persona. Entonces, en muchas ocasiones, en nuestro caso, la identidad en las mujeres como forma parte del externo, de la performance social de algún modo, no nos hemos adueñado de la misma y creemos que no somos suficientes y no somos capaces y por lo tanto todo el mundo está por encima de nosotras, todo el mundo es mejor que nosotras. Esto es una mirada muy clara que tenemos en todos los aspectos, especialmente en los 4 bloques que aparecen en el libro, que es la identidad, el poder, el placer y el amor. En todos ellos hablo de esa sensación de que todo el mundo es mejor que tú, de que nosotras siempre estamos en la insuficiencia. Entonces, cuando al final nos atraviesa todo esto, las mujeres sentimos que nos tenemos que mimetizar con el otro para ser amadas, no por lo que somos, sino por lo que hacemos. Entonces, para dar, para ser vistas. Y al final la identidad también está en juego. De ahí que yo estoy súper de acuerdo en el intercambio de hobbies en una relación, porque el tráfico de hobbies es necesario y es sano también. Pero si de repente tú, cada vez que tienes una relación, te mimetizas con el otro hasta tal punto que olvidas tu mundo y ahora eres pues la más escaladora del mundo porque tu pareja es súper escaladora y tú ahora te vas a ser súper escaladora, llega un punto en el que si te das cuenta a lo largo de tu vida, verás que has ido cambiando de identidad a lo largo de los hombres que has estado. Y perdiendo la auténtica, probablemente. Exacto. ¿No? En mi caso, yo empecé, pues esto, hablo de la historia de ser testigo de Jehová, porque realmente a la gente es la que más le va a impactar sabiendo dónde estoy y de lo que hablo a día de hoy, ¿no? Sí, que por lo que sea ha habido también un trecho grande, exacto, ¿no? Exacto, sí. Han cambiado las cositas un poco. Pero luego, por otro lado, no fue el único, ¿sabes? Después empecé con una relación de 6 años, desde los 14 hasta los 20, donde sufrí muchísimo maltrato. Y ahí
fue cuando yo empezaba a mimetizarme ya y de repente me interesaba un montón la zonoterapia, el ámbito médico, el ámbito odontológico, porque esa persona era su mundo. Después vino otra persona y estuvimos ahí con el tema de los viajes y de las motos. Y ahí era la más motera del mundo. Cuando acabó esa relación, de repente empecé con otra y era una relación donde él era un músico bohemio de blues y adivina, pues yo cambié mi estética, ahora era la del blues, tal, no sé qué, ¿sabes? Hasta que me di cuenta que llegué a mis 30 y dije, ¿pero quién cojones soy? ¿Quién soy de todo esto? Realmente he sido todas y no he sido ninguna. Entonces ahí me tomé un tiempo para identificar quién era y tuve una de las mayores crisis de identidad, gordísima, que justo narro en Pirómanas. Pero eso me dio paso a saber cuál es mi verdadera esencia y que pueden pasar las relaciones, pero yo estoy de mí hacia mí. Eso sí que probablemente evolucionarás, que no será la misma Noemí esta que la que veamos en 10 años o en 20 o en 30 y que no pasa nada, ¿no? Que es crecimiento. Parte, supongo, de todo lo que has contado tendrá la culpa ese amor romantizado que se ha vivido. También probablemente, bueno, pues la tradición judeocristiana, ¿no? De que las mujeres tenían que estar ahí un poco al servicio, perdonar, ser, bueno, pues digamos, la parte que perdona siempre, ¿no? Incluso las infidelidades. No sé si eso también te ha marcado, porque en realidad tú hablas de religiosidad, pero de otra, ¿no? De dioses, de diosas, de investigar en la historia y no de esta religión, pero esto en parte nos ha marcado por el origen, ¿no? Por cómo hemos sido educadas y educados, ¿no? Sí, efectivamente, también en Pirómanas hablo de los arquetipos de femeninos que nos envuelven y que están inconscientes, pero muy presentes. Sí, desde Eva, ¿no? Desde Eva, claro, la Virgen, la pureza. Desde que tenemos a Eva, que de repente fue la causante de todos los males de la humanidad, o la culpa de toda una mujer, no te creo, venga, no. Pues desde Eva, al final, hasta el arquetipo ejemplar, que es el de la Virgen María, donde da igual que te puedan ser infiel, traicionar, maltratar, que tú estás ahí como compasiva y benevolente hacia todos, ¿no? Y eso no puede ser. Entonces nos han quitado cualquier arquetipo que denote rabia, porque la rabia se ha alejado de las mujeres, es una emoción que no está a nuestro alcance, sino que pertenece al alcance de la única emoción en ese sentido que se les ha permitido en el masculino. Y esto pasa mucho, no sé si se vive por aquí, pero muchas veces cuando vas por el metro y de repente ganado cualquier equipo de fútbol, la gente, especialmente los hombres, están gritando que parece que se vayan a pelear unos con otros y están felices. Lo mismo pasa cuando hay tristeza, cuando hay miedo, siempre se aparece la rabia. Esto estoy hablando en términos genéricos. Generales, sí. Claro, será uno que dirá, no todo el men, vale Manolo, seguro que tú no, pero esto en términos generales pasa. Entonces, cuando a los hombres se les ha quitado todas las emociones y se les ha dejado una, que es la rabia, todo se transmite a través de la rabia, pero en nuestro caso, en las mujeres, se nos ha dado el permiso de todas las emociones, excepto de la rabia. Entonces, al final, no somos conscientes de poner límites, nos cuesta muchísimo poner límites, nos cuesta muchísimo mirar por y para nosotras y encima no tenemos ningún arquetipo ni mitológico ni religioso que nos pueda reforzar esa rabia, pues chica, al final acabamos perdonando la mierda que nos ha hecho el tipo de calzoncillos rotos, ¿sabes? O sea, o una y otra vez. Si volvemos a hacer las mismas cosas buscando un resultado diferente, que eso no suele funcionar, ¿no? Hablas de todo eso en Pirómanas, hablas también de algo que es una imagen muy visual, ¿no? A nosotros nos gusta mucho pensar en Café Valparaíso, que estamos a pie de playa, como en chiringuito, sentir el calor, la arena. Claro, tú estás ahí mirando al infinito, con ese sudor cayéndote por el canalillo, explicas y pensando en qué has hecho con tu vida hasta ese momento, cómo cambiarla, qué hacer, reivindicando también ese sudor, ¿no? Que parece que solo lo utilizamos o hablamos de ello si hablamos de hacer deporte o si estamos teniendo una relación sexual, pero el resto tiene que ser mucho más límpido, mucho más puro, nada de sudor por ninguna parte. Incluso eso reivindicas, ¿no? También para las mujeres, también eso. Efectivamente, justo el primer capítulo de Pirómanas lo empecé a escribir en República Dominicana. Ya había empezado a escribir Pirómanas antes, realmente desde enero del 2024, cuando yo ya tenía el contrato editorial firmado. Dije, venga, me voy a poner a por ello. Y estuve varios meses, llevaba como 50 páginas escritas, pero era todo demasiado disertación utópica de algún modo. Entonces, justo fue necesario una ruptura y un corazón roto para yo estar por trabajo en República Dominicana y ahí estar en una noche de sudor que se me había roto el ventilador de techo, no pasaba ni una pizca de aire y estaba con un sudor, con todo el escote lleno, claro, porque a mí a mis 30, pues chica, a una se le caen las tetas porque es la puta gravedad, ¿sabes? Entonces, bien, vivan las tetas a todos los tamaños y a todas las longitudes
virtudes. Entonces, bueno, pues a mí se me estaba haciendo un sudor en el entreteto, que era una cosa que no podía más, y claro, se me estaban quedando unos roales, y eso me resultó casi, no sé, era la belleza del momento. En muchas ocasiones las mujeres tenemos muchísimo pudor por estar sudando, si no eso en un marco, hay que estar como tú dices. siempre, amiga. Exacto, y siempre recién limpias, duchada. como si el sudor fuese algo que denotase que no somos pulcras o limpias. Igual denota rabia, ¿Sabes? por eso no encaja. Bueno, o humanidad, que de eso también estamos, y naturalidad, que de eso también estamos muy alejadas. Bueno, en este libro hablas de muchas cosas, hay reflexiones tuyas, recopilas también reflexiones de mujeres que saben mucho, de feministas que han escrito mucho y han analizado cómo cambiar el mundo a poquitines, que de eso se trata al final. También hay ejercicios un poco a lo vacaciones antillana para que rellenemos y hagamos un poco el ejemplo, ¿no? Y lo que está pasando. Y hay una cosa muy fascinante al comienzo, que empiezas diciendo que todo esto, bueno, es verdad que empiezas el libro, lo reescribes y vuelves a reconducirlo a lo que es ahora, pero hay un momento en el que hablas de una tirada de tarot con una tarotista venezolana, si no me equivoco, sí, por WhatsApp, que me parece una fantasía loquísima como concepto de algo que te puede pasar, ¿no? Sí. Y esto, tal cual, ¿qué tal fue la tirada, por cierto? ¿Y dónde la encontraste? O sea, porque esto... Yo podría basar mi vida en el tarot, en el péndulo, en todas estas cosas. No me voy a negar, sí soy. Entonces, bueno, pues como a mí me ha cambiado muchísimo la vida, todo este mundo más intangible, pero para mí es muy tangible realmente. O sea, yo he vivido cosas que no puedo negar, o sea, son muy reales, ¿vale? Entonces, pues bueno, justo hacía 2 años que esta persona me iba tirando las cartas, porque era una seguidora de Instagram. O sea, 2 años, no fue una cosa de un día. No, ya llevaba tiempo, ya llevaba. O sea, había una trayectoria vital entre ambas. Yo estaba metidísima, mi tarotista de fin de año era. Entonces ella justo cuando era una seguidora, es una seguidora de Instagram, y me dijo, oye, mira amiga, que me gustaría tirarte las cartas, tal, y dije, pues dale. Pues me parece estupendo, ¿por qué no? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues ya llevaba un par de años, y como cada fin de año, pues yo me ponía con mi tarotista de Venezuela y me decía, este día a esta hora. Y yo estaba ahí con mi sudadera en mi comedor, con el WhatsApp, hablando. Esperando a ver qué tal salía. Escuchando audios. Claro, ella me voy a conectar ya. Y yo, venga, conéctate. Entonces, o sea, ni bueno, siquiera videocámara, con nada, audio nada. nota. Audio Madre de mía. WhatsApp. Oye, pues la tía, gracias a ella, ahí está el libro. O sea, ¿Sí? Que ha ido bien. Seguís juntas, entiendo, ¿no? Sí, bueno, seguimos todavía. Yo tengo varias tarotistas, entre ellas una de mis mejores amigas, que es buenísima, pero bueno, ella tuvo su misión y su papel, y es que yo escribiera Pirómanas. Claro, ella cuando me dijo, en el tema de los libros tienes que dar un cambio y empezar a mostrar tus heridas. Yo en ese momento con mi sudadera y mi mancha de tomate mirando el techo en plan... Es de cerillas que tiene que arder todo esto. Qué heridas, cariño, heridas que te iban a venir en los próximos 2 años, mi vida, y que no eras consciente. Claro, pasa que la parte del WhatsApp cuesta un poquito. Yo recuerdo una imagen en Ibiza, en Las Dalias, que hay una tarotista allí, y pensé, pues a lo mejor como fantasía podría ser, pero claro, vi el datáfono al lado y me pareció una cosa muy loca, ¿no? Como un cortocircuito, que te tiraran el tarot y de la misma pudieses pagar en vez de en dinero, con un datáfono, pagando con tarjeta, pareció que quitaba un poco de romanticismo el asunto. Bueno, al final es un trabajo, o sea, sí. O sea, con tiradas del tarot no vive la gente, entonces yo entiendo que cobre por ello, pero de verdad yo, también te tengo que decir que hay muchísima gente que va de tarotista al tarot, es realmente se tiene que estudiar, pero... ¿No lo has estudiado tú con lo que te gusta? Sí, yo me tiro las cartas, sí, yo me tiro las cartas del tarot, pero sí que es verdad que en mi caso hacia mí misma lo hago mucho para leer mi inconsciente, pero de algún modo yo también, mi mirada hacia mí está muy condicionada. Hombre, sí, no vale, todo apuntaría que eso podría ser. Claro, no es lo mismo que me lo tire una persona pues que no me conozca tanto en ese sentido. Por eso hay veces que recurro a mi amiga Luna y otras veces recurro a personas que no me conocen de nada, pero que son buenos tarotistas, ¿sabes? En ese sentido. Pero bueno, sí que es verdad que en este mundo intangible hay mucha charlatanería en general y hay poca gente que realmente merezca la pena. Pero existe gente que merece la pena, ¿eh? Hablando de gente que merece la pena, no tenemos tarotistas en Café Valparaíso, pero sí tenemos una artista, periodista, cantante, una artista. Llega. Se ha leído el libro y es pirómana. Alicia San Juan. Decía yo que en Café Valparaíso no tenemos tarotista, pero sí tenemos artista. Y un poquito a aspecto de tarotista se ha traído Alicia San Juan, que es periodista, presentadora, cantante, una artistaza. Hola, Alicia. Qué maja eres, qué mona eres. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Pues aquí de con estar aquí Noemi contigo, Casquet y las pirómanas, Sí, sí. Claro, tú cuando me dijiste, oye, vente al podcast,
y no sé, trae una traducción musical, ¿no?, de lo que trae Noemí. Uh-huh. Y mi traducción musical surgió muy rápidamente, Noemí, porque viendo que estructurabas el libro tan claramente en 4 bloques, en 4 focos de incendio, yo pensé en Madonna inmediatamente. Uh-huh. Enseguida que leí los conceptos de identidad, poder, placer y amor, pensé, ¿Madonna cómo ha afrontado todo esto a lo largo de su vida? Claro, estamos hablando de una artista, yo no la conozco personalmente, ni sé cómo es la cocina de su casa, ya vendrá y nos lo contará. Pero sí que, no sé, Madonna, la identidad es una cosa que nos enseñó, por lo menos a las mujeres de mi generación, a generar esa identidad en la que ha trabajado tanto, que ha modificado tanto, que ha defendido tanto el cambio, la contradicción, ¿por qué no? Yo pienso hoy una cosa y mañana a lo mejor pienso otra. Uh-huh. El placer, pues fíjate, ¿no? Y el reinventarse, que parecía que estaba prohibido, reinventarse, ¿no? El Tour Reinvention, ¿no?, que era pues su concepto de vida, realmente era su plan. O el erotismo, el placer, ella siempre ha estado dándonos esa imagen de mujer transgresora, y el sexo es una seña de identidad de su carrera, de su música. Ahí está, pues no sé, Erótica, por ejemplo, ¿no?, que es un disco muy sexy. Bueno, todo es sexy en ella. La relación con las finanzas, que es otro punto que tú tratas en el libro, que me parece súper útil para las lectoras que se acerquen a Pirómanas. La mala relación que tenemos las mujeres con las finanzas, lo poco que sabemos de dinero, de generar dinero, de poner el cuenco donde hay dinero, ¿no?, que los tíos lo saben hacer también. Bueno, pues Madonna ahí número 1. En el amor ya no sé si tanto. ¿Tú qué opinas de esta mujer, de Madonna? Bueno, a mí me encanta Madonna porque realmente rompe el primer, así en términos actuales, que es cuando yo he tenido un poco más de relación artística a través de sus obras, ¿no?, en ese sentido, pero creo que es maravillosa porque reivindica mucho que la mujer, con el tema de las edades, que esto es otra de las cosas que tenemos nosotras en la cabeza, que parece que ya nos entra la menopausia y ya se acabó. Ya no eres deseable, ya no eres sexy, ya no te puedes ver bien, ¿sabes? Entonces ya fuera, ¿no? Y sobre todo el placer, ya no tienes acceso al placer porque el placer cambia durante la menopausia. Entonces creo que esta mujer ha roto con todos estos esquemas que a sus 70 y que tiene. 71, quizá tenga ya, sí, no sé, sí, tiene ahí 70. Ahí se la ve, ¿sabes? O sea, una mujer que, o sea, sí, físicamente te puedes hacer 1.000 millones de cosas, pero tú aguanta un show a esas edades, ¿vale? Sí. Que eso, cuidado, ¿sabes? Y darle vueltas, ¿no? Y darle vueltas a salir de gira. Efectivamente, ¿sabes? Y la exposición y la identidad y a seguir reivindicando lo que ella es como icono al final. Entonces creo que en ese sentido el amor hacia ella misma, el amor propio, creo que es algo que también Madonna está ahí como una de las referentes, diría, en ese sentido. Y además me gusta una cosa que haces en el libro, que haces una clara diferenciación entre referente e ídolo. Que es una cosa que confundimos a veces. Y me gusta que lo matices bueno, explícanos cómo lo matizas. Haces una clara distinción, ¿no? Porque el referente, digamos que es algo más real. Y claro, idolatrar a alguien te puede sacar de tu sitio. Sí, es que realmente en muchas ocasiones a las mujeres se nos va mucho la idealización, especialmente en las relaciones románticas. Entonces al final acabamos idealizando a una persona y no la humanizamos. Es decir, para mí escribir Pirómanas, y de ahí hablo en muchas ocasiones de que yo no quiero que se me idolatre, porque yo soy humana y la voy a cagar como ser humano, ¿me entiendes? Entonces claro. Forma parte de mi esencia, la voy a cagar en un montón de cosas, como ya la llevo cagando un montón de veces. Entonces, en ese sentido, cuando idealizamos a una persona y la quitamos también de toda esa realidad, cuando esa persona nos falla, entre comillas, ahí es cuando de repente se nos atraviesa y decimos, ay, Dios mío, es que no, ya no eres mi ídolo, ya no puede ser. Pero tener el primer día que la ves en pijama también. Que puede claro, ser hostia, que tú idealizas a una persona y luego te la encuentras en casa en pijama ese día por lo que sea y claro, el desamor puede ser. Es nuestra naturalidad. Yo por eso en redes sociales también intento mostrarme de todas las formas, desde con mi pelazo que me ha quedado hoy maravilloso, muy bien. Hasta con mi moño lleno de mierda, sin maquillar, comiendo y escribiendo un libro, porque no te creas que las jornadas de escritura son muy eróticas, la verdad. Entonces, pero esa soy yo en toda mi esencia y creo que falta naturalidad. Cuando tenemos a una persona como un referente, para mí es una persona referente en todo, ¿sabes? Lo tenemos como un camino en ese aspecto y tenemos como una inspiración, pero no entramos en la elevación de su persona y de su ser. Claro. ¿Cuáles son tus referentes? Dinos alguna mujer
que te haya marcado y que haya sido un faro para ti. Pues bueno, aparte de mi madre, que creo que es una gran referente en cuanto a lucha dentro... Claro, mi madre no es conocida, no es famosa, pero da igual, los referentes también pueden ser en nuestro entorno, que esa es otra, ¿no? Idolatramos y nos tenemos como referente personas que han llegado muy lejos, pero puede ser nuestra vecina del cuarto, ¿sabes? Que cada día sigue haciendo lo que a ella le da la gana, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí mi madre ha sido un gran referente en mi vida, porque ha sido una mujer súper fuerte, ha sido una mujer también que ha sido un poco el patito feo de la familia, que ha vivido como ella ha querido, que la ha cagado, que, ¿sabes? Que, o sea, la veo mucho como esta referente porque gracias a ella yo tengo la libertad con respecto a mi sexualidad. Mi madre me educó súper abierta en cuanto a la masturbación, en cuanto a las felaciones, en cuanto a todo. O sea, mi madre me ha hablado de todo. De hecho, pues no era muy habitual hablar de nada, ni de sexo, ¿no? Ir tan a lo práctico, o sea, ya parece una fantasía. Yo, de hecho, soy bisexual porque parte de una conversación con mi madre le dije, ¿cuál es tu fantasía sexual? Eso con 14 años. Mira. Y mi madre me dijo, pues mira, hacer un trío con un tío y con una tía, porque yo con una tía nunca lo he probado, pero oye. Y yo dije, ¿que las tías también se puede? Vale. Entonces ahí, claro, yo ya había sentido cosas por mujeres. Me enamoré a los 12 años de una compañera del instituto, pero a partir de ahí yo no me daba el permiso porque creía que estaba totalmente prohibido y mi madre fue esa referencia. Entonces, con mi madre ahí bien colocada en un pedestal que la honro muchísimo. Por otro lado, también tenemos una referencia maravillosa en la historia que murió en 2020, que es Betty Dodson. Betty Dodson es una de las educadoras sexuales que nos ha regalado la vida, una mujer súper rompedora en los años 70, donde ella, pues básicamente a sus 30 años más o menos, no tuvo ningún orgasmo hasta los 30, y de ahí pues empezó a masturbar, y cuando ella se masturbó a sí misma tuvo un orgasmo y entonces dijo, ostras, esto lo que nos han prohibido a las mujeres. Entonces lo que ella creaba eran talleres presenciales y experimentales donde habían mujeres que iban que no habían tenido ningún orgasmo. Entonces Betty Dodson las ayudaba a tener un orgasmo, les daba su vibrador, las acompañaba, les explicaba, les enseñaba su coño. Betty Dodson se ponía ahí, esto es el coño, esto es el clítoris, cariño. Entonces, claro, imagínate. Anatomía, desde cero, que es importante. Ellas se ponían un espejo, se miraban por primera vez, porque esto es importante, que lo llevas pegado. ¿Cuántas Ojo, que hay veces? talleres hoy en día que hacen eso, lo del espejo, porque todavía hay muchísima gente que nunca se ha asomado ahí. Efectivamente. Y es otro tipo de autorretrato, pero autorretrato al fin y al cabo. Efectivamente, también, ¿no? Esto es parte de lo que hacemos en Santo Amor también, ¿no? Que es mi escuela de placer consciente, donde al final pues enseñamos a, hola, todo esto eres tú y este es tu placer, y enseñamos a masturbar y enseñamos felaciones y enseñamos a todo lo que viene siendo el placer en la intimidad, no solo sexual, sino vital. Entonces Betty Dodson fue una gran referente. Ella no era sexóloga, ella venía de las artes, pero fue tan fuerte ese primer orgasmo que dedicó el resto de su vida a concienciar muchísimo. Ella murió con 80 y largos y a pues qué concienciar proyecto mucho. de vida más alucinante. Sí, ¿no? lo fue. Sí. De hecho, Betty Dodson tiene un libro que se llama Sex for One, que habla precisamente de la masturbación, y eso se escribió en los años 80, o sea, que fue Eso revolución. trabaja bastante en el libro, ¿verdad? Vas a hablar un poco del orgasmo, el clitoriano, el vaginal, el de una generación de mujeres que probablemente no saben lo que es un orgasmo de verdad y nunca lo han dicho. Luego llegará en otros momentos, bueno, pues también juguetes sexuales, ¿no? El famoso Satisfyer que es una marca, Satisfyer, tiene otro nombre que ahora no me acuerdo. Un succionador que no succiona. Un succionador de clítoris que no succiona. Por si alguien está preguntando eso cómo funciona, succionar no succiona. Pero bueno, nos lo metieron por los ojos, que era de las pocas cosas además que no tenía que entrar por otro lugar, y yo creo que también se ha generado un poco esa sensación de, bueno, pues ya se lo compró todo el mundo y nadie dice que igual también se ha cansado, ¿no? Que se compró para dejar de hablar del asunto, probablemente, ¿no? Bueno, realmente el succionador de clítoris vino a revolucionar muchísimo la vida, porque al final todos los diseñadores de juguetes eróticos eran hombres, o sorpresa. Entonces, claro, nos hacían unas pollas galácticas, chica, que eso parecía la feria de tu pueblo. O sea, que de repente le ponían perlas por dentro, daba vueltas con colores, con vibración, con no sé qué, espacial. pero nada más te la podías introducir, ¿sabes? Y casi que para el clítoris había un poco el concepto conejito, pero luz, muy por sí. encima. Claro, de repente veían, esto fue un matrimonio que desarrolló el succionador de clítoris, y no es de la marca Satisfyer, fue de otra marca, lo que Satisfyer copió el modelo. Entonces, en ese sentido, ellos, bueno, copió o compró, no lo sé, pero bueno, que esto fue en otra patente, y entonces de repente era un matrimonio que se dedicaban al tema de la sexualidad y dijeron, oye, pero es que muchísimas mujeres no están teniendo orgasmo.
orgasmos. Y entonces diseñaron el Air Pulse, ¿no? Technology, que es básicamente ese succionador de clítoris que no succiona efectivamente, sino que genera golpes de aire que lo que hacen es pues estimular el clítoris. Pero claro, de repente ya no era necesaria la penetración. Ya de repente con algo que te tocaba el clítoris ya podías tener orgasmos en menos de un minuto, sinceramente. Entonces, bueno, eso fue la gran revolución. Lo que vino el succionador de clítoris a decirnos es que el clítoris es el órgano de placer que tenemos pegadito ahí, bien maravilloso, y al que se le ha ignorado a lo largo de la historia de la humanidad. Charlar con esta mujer te fija conceptos muy variados, porque como decías, lo mismo hablamos del clítoris como reivindicación, que las finanzas como otra reivindicación, que has dicho tú, que es muy importante la independencia económica, y hay un capítulo muy extenso sobre la importancia de tener un control sobre las finanzas. Sí, y parecerte a Madonna en lo que puedas. Sí, bueno, relacionarte saludablemente con el dinero, que yo Correcto. creo que las mujeres no nos han enseñado a hacerlo, como otras muchas cosas más. Yo, fíjate, leyendo el libro estaba pensando que cuando somos pequeños nos atrae el fuego muchísimo, pero creo que a los chicos, a los niños más que a las niñas. Yo creo que hay más niño pirómano suelto que niñas. Y adultos, sí. De hecho, la piromanía es una cuestión perfil, que atañe básicamente a los hombres. Sí, Esta cosa sí, ya sí. como concepto vital sería otra cuestión, pero Sí, por pero quemar ya, cosas suelen ser hombres. Sí, siempre. pero ya desde pequeños, fíjate el instinto, ¿no? de quemar el fuego, que es tan atractivo porque adquiere un color, una forma, es como mágico, transforma, bueno, no sé. Es una cosa que ya desde pequeños el artilugio, el mechero, la cerilla nos atrae. Y lo dice mirando cerillas, ¿no? Sí, es que he traído una caja de cerillas porque he dicho, oye, ¿Qué puede salir mal? Hablando ¿Qué de puede salir piromancia. mal? a mí me gustan mucho las cerillas. Podría ser una caja de tarot, de cartas de tarot, porque es así como muy cookie, como caja de... Oye, pero son preciosísimas. Son preciosas. Sí, la verdad. No vamos a sacar una. Yo voy a apartar los papeles son por si grandes, acaso. cerillas grandes. Entonces, Por si os quería acaso. proponer que, bueno, podíamos seguir hablando con Noemí mientras jugamos a la cerillita. Vale. ¿Habéis jugado alguna vez a la cerillita? No. Pues hace mucho. No me digas que no, Miriam. Tú tienes cara de haber jugado a la cerillita, No pero lo además a la recuerdo ahora mismo. pequeñita. Dame una pista. Ah, o sea, al que se le apague, ¿no? Pasa, Bueno, yo la algo pasa. enciendo, la voy pasando y mientras seguimos charlando con Noemí, Ay, pues, Alberto, el y a pobre. quien se le apague la cerilla, pues, a ver, no sé. Una podría- prenda no puedo, porque no, No, llevo pero prenda. vamos, está la invitada como Bueno, para un que hagamos accesorio, esto. también podemos poner Sí, un yo no tengo accesorio. problema. O contar un secreto, o pagar una ronda. También Yo lo qué interesante sé. de todo esto sería que independientemente de a quién se le apague, el secreto lo cuente Noemí, que tiene más chispa que yo, Eso quiero es. decir. Pero Porque- bueno, porque se la- pues o sea, que- que pues- no se hable de sus tatuajes. Bueno, De- entonces arranco, ¿no? Venga, vale. Le doy, ¿no? Venga, lo vas a hacer el mientras sonido me el sonido es encanta, me ASMR. encanta. Estás haciéndolo con la caja al revés, con lo bonito que sería ya que saliese... Ay, preciosa. Vale. Vamos a ir. Una El sonido ASMR. también- el Tenemos la sonido caja también de es cerilla. ASMR. Le doy, ¿eh? Ay, Dios. Es que además huele de bien. Huele muy bien, sí. Es verdad que es Piromana muy tienes, agradable. Tienes el corazón de fósforo, piromana. tengo alma. Pero sí que Ay, es que la- se me ay, apaga ay, a mí misma, no me lo puedo Bueno, creer. ahora nos tienes que contar tu Se acabó. peor polvo. Mira, Pues por mira, lo visto ella pues jugó mira, más veces a esto hasta que que me yo, hagas y- esa pregunta. Mi peor polvo, pues los primeros. ¿Qué quieres que te diga? A mí me parece un desastre. Los primero, inicios, sí. los inicios de la sexualidad de cualquier mujer a lo mejor no, pero la mayoría de mis amigas y yo misma me incluyo en el grupo, yo creo que los principios son una cosa terrorífica, porque no sabes muy bien. No sabes ¿Algún muy bien consejo que dar a qué quien esté hacer, escuchando ni qué todavía no sentir, haya pasado y por la tienes primera vez? muchísimas dudas y tampoco tienes muchos interlocutores con quien compartirlas. En fin, el comienzo. Los primeros polvos son los peores. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y también, ¿sabes qué pasa? Que durante mucho tiempo nos han metido en la cabeza que a las mujeres nos tiene que doler. Y no, ¿verdad? ¿Sabes? No nos tiene que doler. El problema, o sea, ni que se rompa el himen tiene que ser doloroso. Hay distintos tipos de himen que sí que lo pueden ser un poco más, pero que se nos rompa el himen no tiene que ser doloroso. Podemos sangrar o no. Entonces, lo que ya desde el inicio nos están diciendo es que el sexo nos tiene que doler. Y porque no se tiene en cuenta nuestro deseo, o sorpresa también. ¿Sabes? Entonces, claro, esas primeras veces en las que estás absolutamente vulnerable, que ya llevas un montón en ese imaginario colectivo de que te tiene que doler el sexo, la penetración, etcétera, etcétera, y que tampoco se está teniendo un montón de prácticas que son necesarias para que tú te relajes y puedas disfrutar de una primera vez, que tenemos que acompañar a los seres humanos para ello, pues claro, eso genera
Está la cosa para tener un orgasmo con ese nivel de tensión. Efectivamente. Bueno, yo ya he perdido el juego de la cerilla. Yo ya he cumplido con vosotras. Coño, a ver, Miriam, una potencia. te toca preguntar. Me toca preguntar. Bueno, quiero hablar también con Noemí de complejos, porque es verdad que una puede ser una diosa que esté especializada en divulgación. Yo, por cierto, la primera vez que oí hablar de ti, te lo voy a dar, que parece una forma torticera de tenerlo mucho rato en la mano, fue con las... Los cursos que hacías de meditación guiada con un alto componente sexual fue la primera vez que oí hablar de Noemí Casquet. Luego ya llegaron las giras, los libros, pero ¿se puede ser alguien de ese ámbito y tener ciertos complejos? De hecho, tú te hiciste una operación en la frente y también hay que hablar de que no importa, que se pueden tener complejos, ¿no? Puedes estirar y dárselo a Alicia para que vuelva a contar cosas de su vida. Voy a procurar que no se me apague, maja, porque no quiero hablar más. Que es exactamente una frontoplastia, ¿no? Sí, efectivamente. Y esto es una de las incongruencias que puede haber en el libro, que de repente hablo de amate a ti misma, el como tal. Me encanta que estamos con la cerilla ahí. Es que genera una tensión muy bonita. No, tensión no genera, genera fascinación en todo caso, porque estás absolutamente hipnotizada por el fuego. Bueno, nada, tú sigue. Tú sigue. Miriam, creo que te la voy a pasar a ti, porque, hija, no sé, queda como poquito. Igual quieres que se te apague a ti. ¡Ay, qué miedo! Queda poco. Bueno, queda yo aquí un poco lo aguanto. Total, que la vida está hecha de contradicciones. Efectivamente, que hay una incongruencia ahí porque básicamente estoy hablando... Es que me da pena dársela así en este momento. Bueno, ahí está ahí... Ya. Nada, pues entonces nos tienes que contar tú. No, vale, pero si lo he hecho por ti. Así no se puede. Pues entonces habíamos quedado, Miriam, que nos ibas a contar, no hay sororidad, por ejemplo, así no hay sororidad, ¿no? Bueno, por desmitificar, lo de la ducha tampoco lo veo yo que sea tan fascinante como dice. Me parece mucho más engorroso que placentero. Efectivamente. Esto es una aportación así un poco... Gran aportación. Vale, venga, para el agua. Venga, ya está. Bueno, pues eso, pues mi frontoplastia. Esto es una de las grandes incongruencias que hay también en mi vida en general, porque yo hablo mucho de amate a ti misma. Y que no se lo traiga yo, que tú lo cuentas. Sí, yo lo cuento. Mira, y ahora le pregunto esto. No, yo lo cuento en el libro y de hecho tampoco doy demasiada explicación y también lo digo, que yo estuve en terapia durante mucho tiempo. Básicamente yo tenía mucha frente y esto era genético, pues gracias papá. Entonces me dejó mis ojos verdes. La primera vez que sale mencionado y no le ha ido bien tampoco. Bueno, pero mi padre, pobrecito, hizo cosas muy bonitas, entre ellas me dio mis ojos, pues ojos verdes de mi padre, pero también la frentera de mi padre y fue como, ostras, a mí me generaba mucho complejo, entonces yo siempre llevaba flequillo, siempre si había viento, si no, bueno, para mí era un punto de muchísima ansiedad, ¿no? Y durante mucho tiempo estuve pensando en esta posibilidad, en la de operarme, hasta que yo tuve dinero y pude hacerlo a nivel financiero. Y fue por la única cuestión por la que yo me metería en un quirófano. También tengo un pecho bastante más grande que el otro, eso se ve, ¿sabes? Entonces, por eso también pensaba, pero dije, es que no volvería a entrar al quirófano por nada del mundo más que no fuese esencial, excepto por esto. Entonces, lo de la simetría también es verdad que pasa con todo, ¿no? O con casi todo. Sí, es verdad que hay mujeres que se les nota un poco más, en mi caso se nota. Entonces, pero ya es como, me encanta porque tienes mi teta grande y la teta pequeña. Tú depende del día, coges una u otra, ¿sabes? Pero en el tema de la frente sí que me condicionaba muchísimo y de ahí que tomé esta decisión. La operación se llama una frontoplastia. Entonces es básicamente te hacen un avance de la línea capilar y realmente me cambió muchísimo el cómo me veía a mí misma porque yo tenía mucha dismorfia en ese aspecto. Y bueno, sí, yo creo que es necesario que hagamos esas pequeñas modificaciones o reformas que tenemos en nuestro cuerpo, que al final con terapia o con todo pues no nos aceptamos. Vivimos en un mundo en que la belleza, especialmente de las mujeres, está muy regida por lo que tiene que ser y en mi caso pues esto fue una forma también de decir, mira, es que no puedo más, es que yo no me reconozco a mí misma así, ¿sabes? Como que yo mi visión de mí misma tenía menos frente como la que tengo ahora. Entonces... que está bien hacerse cosas siempre que una crea que va a estar mejor y lo haga por sí misma, que es un poco lo que se aprende también a lo largo de la vida, ¿no? Efectivamente. Que hacer las cosas para que otros te vean mejor y no suele moda. ser resultado positivo. Porque ¿no? a día de hoy hay un montón de modificaciones faciales que se están haciendo por moda, mujeres que tienen narices que tú dirías, pues es que a mí me parece que tiene mucha personalidad esa nariz o lo que sea. Cada uno se puede hacer sus modificaciones, pero es que al final se están haciendo el mismo tipo de modificaciones en la nariz, ¿no? Estos pómulos que los pómulos, los labios, ya, pero ¿no? es que es complejísimo eso, porque claro, a ver, ¿quiénes somos, no? Para decirle a alguien, mira, es que estás hecha un cuadro.
cuadro, no sigas interviniéndote, porque esa persona se ve bien. O sea, ahí, no sé, a mí me parece un terreno complejísimo. Es un terreno muy complejo porque no es que se vea bien, en ese sentido creo que en muchas ocasiones viene a que te empiezas a acostumbrar a tu cara, entonces esa dismorfia se genera mucho también en redes sociales, y esto ha sido alimentado por las redes sociales, porque antiguamente se hacían modificaciones, claro, la gente se pinchaba sus cositas, pero nunca al nivel que tenemos a día de hoy. Claro, ya que la gente se intente operar como sale en un selfie, ya es un poco ya el despropósito hecho red, porque claro, lo torticero de todo esto es que tú te puedes poner la cara como crees que se va a llevar, pero esto cambia y es muy volátil, y una vez que intervienes, pues es mejor cambiar el pelo, si por eres ejemplo. Actriz, si quieres hacer una película con James Ivory, una película del siglo XIX, ¿dónde vas con esa cara de ardilla? Entonces, ¿no? Pues dicho esto, ¿no? Sí. Pues mira, yo solo quiero hacerle una pregunta a Noemí. Quiero que nos cuentes en qué te ha cambiado escribir este libro y cómo empezaste a escribirlo y cómo terminas. Qué buena pregunta esa. Esto es un libro de estos que transforman, me imagino, a quien lo ha escrito, y en este caso, claro, lo has escrito tú. Sí, realmente, pues mira, empecé a escribirlo en una relación, cuando yo estaba en una relación donde pensaba que él sabía muchísimo más que yo de feminismo. Entonces, suena raro, pero puede pasar. Sí, sobre todo porque yo llevaba también una luz de gas y una manipulación en torno a todo esto, y yo me sentía pues con la autoestima totalmente rota, con infinitas inseguridades, o sea, no me veía nada bien, estaba súper obsesionada con mi cuerpo. Entonces, también porque se centraba mucho en la comparativa con otras mujeres, entonces al final esto denosta cada vez más en ti, ¿no? Y empecé escribiendo en Pirómanas así, era todo como muy ajeno. Entonces, de ahí, cuando hubo esta ruptura, pues imagínate, el libro se convirtió en veneno puro, que yo estaba con una rabia interna, entonces dije de todo menos guapo a mi ex, ¿no? Pero a punto de entregar Pirómanas, quité todo lo que tenía que ver con él. Justo antes de entregarlo quitaste la parte que era Shakira y Bizarrap, digamos, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. No era salpique, era una mierda tras otra, o sea, era a muerte, ¿no? Entonces dije, es que no le voy a dar más el poder de estar en mi vida, sinceramente. Entonces, quité todo lo que tenía que ver con él y solo dejé una frase, que es la del inicio, donde yo cuento mi historia y dije que me fue infiel con varias mujeres, a pesar de tener una relación abierta, que esto puede pasar, y la luz de gas y la manipulación que había tenido. Fin. Entonces, esto ya fue una parte de sanación, pero lo más sanador que tuvo este libro es que yo llevaba más de 10 años sin hablar con mi padre biológico. Entonces, para mí había sido un hombre que yo decía, bueno, no me ha querido, por su culpa tengo un montón de patrones con los hombres y demás, ¿no? Entonces, sanar mi relación con los hombres fue también sanar mi relación con mi padre. Y a día de hoy mantengo una relación súper bonita con él. Bueno, estoy súper honrada y lo he integrado en mi vida al nivel que se merece en ese sentido. Así que ya he retomado la relación con él después de 10 años. Esto es lo que me ha llevado Pirómanas. Es fuerte, ¿eh? Pero sí. Es fuerte. Pues más bonito no lo podemos dejar, ¿no? Poca broma. O sea, me parece. No, nada, no. Pues ha sido un placer. Hemos dejado aquí en el estudio un olor, ¿verdad? Sí, Fósforo. Sí, huele muy bien. Veremos a ver qué dice el siguiente que pase por aquí. Pero de momento ha quedado un olorcito muy agradable y ha sido una conversación muy chula. Noemí Casquet, recomendamos Pirómanas, un repaso un poco a una vida, a tus reflexiones y, como decía, con muchos ejercicios también para repasar un poco cómo está nuestra vida. Espero que hayas estado a gusto y nada, si escribes otro, te pasas por aquí. Muy bien, muchísimas gracias y nada, bueno, felices orgasmos a todas, amigas, eso con es, fuego. Igualmente. Qué bonito fin, ¿verdad? Qué bonito fin. Gracias, Alicia, ¿eh? Agur. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Yo me hallo profundamente decepcionado al comprobar que el libro no va de chicas que queman cosas, o de cómo dedicarte a un sector tan masculinizado como la piromanía si eres mujer, y que las firmas de libros no estén llenas de gente dispuesta a aprender de otras mujeres cómo quemar. Pero bueno, este es el mundo en el que vivimos. Cuidaros. Has escuchado Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandi en la música en directo. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso. Nos tienes en Wow y en tus agregadores favoritos. Un proyecto de Miriam Duque y Sirri Borro Producción.